La primera vez que entré al cementerio de noche fue por la entrada de servicio, no por el portón principal. El portón da a una avenida con luces y tráfico, pero esa parte no se usa después del cierre. La entrada de servicio está a un costado, detrás de un muro bajo y una caseta pequeña donde se guardan herramientas, registros y llaves. A esa hora la ciudad ya no se escuchaba igual. El ruido quedaba lejos. Dentro del perímetro del cementerio todo sonaba más limpio. Pasos sobre grava, el roce de hojas, algún perro a distancia. No era un silencio absoluto, era un silencio organizado. Llegué con 10 minutos de anticipación. No quería presentarme tarde el primer día. La caseta estaba iluminada con una luz blanca, fuerte, que parecía demasiado para un lugar así. La puerta estaba abierta. Adentro, sentado frente a una mesa, había un hombre de mediana edad con uniforme gris y una gorra vieja. No levantó la vista cuando entré. Terminó de escribir una línea en un cuaderno y recién ahí me miró. «Vos sos el nuevo», dijo. Asentí. «Sí, me llamo». «No importa», interrumpió sin mala intención. Fue un corte automático, como si no fuera relevante en ese momento. «Sentate». Me senté en la silla de enfrente. La mesa tenía un cuaderno de registros, un juego de llaves, una linterna grande y una radio simple. También había una carpeta plástica con varias hojas adentro. El hombre señaló la carpeta. «Esto es lo que necesitas leer». La tomó, la abrió y la empujó hacia mí. En la primera hoja había un título impreso y debajo una lista numerada. No era un documento oficial con sellos ni membretes. Era una hoja común, pero bien escrita, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de dejarla clara. Arriba decía: «Turno nocturno, reglas». La palabra reglas me hizo levantar la vista. «¿Es en serio?», pregunté. El hombre se encogió de hombros. «Vos lee. Después hacé lo que quieras». Me quedé callado y volví a mirar la hoja. Las reglas eran pocas, numeradas, directas. No tenían explicaciones. No sonaban como un manual de seguridad típico. Sonaban como instrucciones para evitar errores raros. Pasé a la segunda hoja. Había más. «¿Esto lo manda la administración?», pregunté. «No», dijo él. «Esto no lo manda nadie. Esto te lo dejan». No me gustó la forma en que lo dijo, pero tampoco podía discutirlo. Era mi primer turno. No tenía contexto. No sabía si era una broma interna o una exageración para asustar al nuevo. «Mira», dijo, como si leyera mi cara. «El trabajo es fácil. La mayoría de las noches no pasa nada. Pero si algo pasa, no querés improvisar. Acá no improvisás». Se quedó mirando la puerta un segundo y después volvió a mí. «Tu recorrido es simple. Cada hora haces ronda por las calles principales. Chequeas portones, cerraduras, que no haya gente adentro. Revisas que no hayan forzado nada en el perímetro. Si ves algo raro, lo anotás. Si es algo real, llamás. Nada más». Era lo que yo esperaba. Vigilancia nocturna en un lugar cerrado, con poco movimiento. «¿Qué sería algo real?», pregunté. «Gente, daños, robos, incendio, cosas así», respondió como si la lista fuera obvia. Lo demás se maneja con esto». Golpeó la carpeta con los nudillos. No sonó a chiste. Me pasó un llavero pesado. «Este abre el portón de servicio. Este abre la caseta. Este abre el depósito. No uses el del mausoleo central. No lo necesitas». «¿Por qué?», pregunté. «Porque no lo necesitas», repitió sin levantar la voz. Agarré las llaves y las guardé en el bolsillo de la chaqueta. Era una chaqueta gruesa, no por frío extremo, sino por hábito. De noche, en espacios abiertos, uno se enfría rápido, aunque no lo note.
Me entregó la linterna. Batería cargada. No la apagues del todo. Manténela en bajo. Si la apagas, después te cuesta volver a ver. Asentí otra vez. En ese momento, la radio crepitó. Una voz femenina, lejana, dijo algo que no entendí bien. El hombre la tomó y respondió con 2 frases cortas. No me explicó quién era. Por el tono, sonaba como control interno, quizás seguridad municipal. Nada fuera de lo normal. Después miró el reloj. Listo, es tu turno. Se levantó, se puso la gorra y sin apuro se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo. No te confíes, dijo. El cementerio está tranquilo cuando se lo trata como corresponde. No fue una amenaza, fue una frase seca, como una advertencia práctica. Se fue. Me quedé solo en la caseta. El papel con las reglas seguía abierto sobre la mesa. Lo miré un momento más. No lo memoricé. Solo lo leí otra vez, por encima, como si así pudiera detectar la intención detrás de la lista. No parecía escrita para asustar. Parecía escrita para ser usada. Guardé la carpeta en el cajón de la mesa, pero no la cerré con llave. Dejé el cuaderno de registros abierto y anoté mi hora de entrada, mi nombre completo y el estado inicial. Sin novedad, portón cerrado, perímetro en orden. Salí al exterior. El cementerio era grande, pero no laberíntico. Tenía calles internas marcadas, bloques de tumbas, algunos mausoleos antiguos y una zona más nueva con nichos uniformes. Había árboles altos que proyectaban sombras largas, incluso con la iluminación tenue de los postes. Las luces internas no eran fuertes. No estaban pensadas para comodidad, sino para orientación. Caminé despacio por la calle principal. El lugar se sentía distinto que de día, no por una atmósfera especial, sino por la ausencia de gente. De día hay visitas, limpieza, movimiento. De noche solo quedan estructuras y nombres. Filas enteras de placas con fechas. Apunté la linterna hacia el suelo para no encandilarme. El haz iluminaba la grava, las hojas secas, alguna raíz levantada. De vez en cuando levantaba la vista para ubicarme entre los pasillos. Nada se movía. No escuché pasos ajenos, no escuché puertas, no vi luces extrañas, no vi sombras donde no deberían estar. Lo único que se oía era el sonido normal del viento en los árboles, y a intervalos un golpe metálico lejano, como una cadena moviéndose. Pensé en algún portón interior. Nada más. En el primer recorrido revisé el perímetro por el lado norte. El muro estaba intacto. La malla superior no mostraba cortes. La vegetación crecía pegada en algunas partes, pero eso era normal. Anoté un punto para limpieza futura y seguí. Volví al centro. Pasé cerca del mausoleo principal y recordé lo que me había dicho el hombre. No usar esa llave. No tenía motivo para acercarme más. Así que seguí de largo. A la media hora volví a la caseta. La radio seguía en su lugar. No había mensajes. Revisé el reloj. Faltaban 20 minutos para la primera ronda horaria completa. Me senté, serví un poco de agua del termo y abrí el cajón para mirar otra vez la lista. Las reglas estaban ahí, simples, sin explicación. Algunas me parecían absurdas, otras no, pero ninguna me provocó miedo en ese momento. Me provocaron algo más parecido a una incomodidad leve, como una norma laboral exagerada. Guardé la hoja de nuevo y cerré el cajón. La primera noche me repetí, siempre es así. Una prueba de paciencia, un turno largo para acostumbrarse al lugar. El cuerpo se adapta, la cabeza también. Hice la siguiente ronda a la hora exacta. Caminé los mismos pasillos, revisé las mismas cerraduras, miré los mismos muros. Todo seguía en orden. No vi a nadie. No escuché nada fuera de lo habitual. Cuando regresé a la caseta,
Anoté. 1 sin novedad. 2 sin novedad. El trabajo, hasta ese punto, era exactamente lo que me habían prometido. Fácil. Y por eso, cuando vi la lista de reglas por tercera vez, lo que pensé no fue que fueran necesarias. Lo que pensé fue que alguien las había escrito después de una noche que no se parecía a esta. Volví a la caseta después de la segunda ronda sin ninguna novedad que anotar. El reloj marcaba poco después de la 1. Me senté, dejé la linterna sobre la mesa y abrí el cajón sin pensarlo demasiado. La carpeta seguía ahí, exactamente como la había dejado. La saqué y la apoyé frente a mí. No había razón práctica para leerla otra vez. Ya conocía el recorrido, las llaves, los horarios. Aún así, sentí la necesidad de hacerlo con calma, sin el apuro del inicio del turno. Afuera, el cementerio estaba en silencio. Nadie iba a interrumpirme. La hoja era simple, papel blanco, letra clara, sin adornos. Arriba decía otra vez, turno nocturno, reglas. Empecé por la primera. 1. Si después de medianoche aparece una tumba abierta que no existía durante el día, no intentes cerrarla. La leí 2 veces. No decía avisa a la administración. No decía señaliza el área. Decía de forma directa que no debía cerrarla. Nada más. No explicaba por qué. Pensé en errores de inventario, en obras inconclusas, en vandalismo. En cualquiera de esos casos, lo lógico sería cerrar el lugar, o al menos reportarlo. La regla no contemplaba eso, solo indicaba una acción concreta: no intervenir. Pasé a la segunda. 2. Si escuchas tu nombre desde una tumba, no respondas, ni siquiera en voz baja. Fruncí el ceño. No era una advertencia sobre bromas de mal gusto o intrusos. No decía si alguien te llama. Decía si escuchas tu nombre desde una tumba. La redacción era precisa, demasiado precisa para ser una metáfora. Leí la tercera, la cuarta y la quinta, pero volví a la primera página. Algo en esas 2 reglas me había dejado una sensación incómoda, no de miedo, sino de desplazamiento, como si estuvieran escritas para un contexto distinto al que yo conocía. Cerré la carpeta y me quedé un momento en silencio. Afuera, el viento movía apenas las copas de los árboles. Nada más. Decidí hacer otra ronda, aunque todavía no correspondía. No por inquietud, sino para despejar la cabeza. Guardé la hoja, tomé la linterna y salí. La noche seguía igual. La iluminación baja marcaba las calles internas sin alterar demasiado las sombras. Caminé hacia el sector más antiguo, donde las tumbas no estaban alineadas de forma tan regular. De día, ese sector siempre parecía un poco distinto al resto, más irregular, más viejo. Iluminé el suelo con cuidado. Fue entonces cuando noté la primera diferencia. Una de las tumbas, cerca de un sendero lateral, no estaba como la recordaba. No podría haber dicho cómo era exactamente durante el día, pero algo no encajaba. La tierra alrededor se veía removida, no fresca, no húmeda, pero claramente desplazada. Me acerqué despacio. La lápida estaba en su lugar, intacta. El nombre grabado no me decía nada, pero delante, donde debería haber solo tierra compacta, había una hendidura, no profunda, no lo suficiente como para llamar la atención a distancia, pero lo suficiente como para notarse si uno miraba con detenimiento. Apunté la linterna. La abertura era estrecha, irregular. No parecía producto de una pala reciente, tampoco de un animal. No había huellas claras alrededor. Pensé en la primera regla. No decía que no debía acercarme. No decía que no debía mirar. Solo decía
que no debía cerrarla. Me quedé quieto. No sentí miedo, sentí una duda concreta. ¿Eso contaba como una tumba abierta? No estaba completamente abierta, pero tampoco estaba intacta. Era un límite impreciso. Me incliné un poco más, sin tocar nada. Fue entonces cuando escuché el sonido. No fue una voz, no fue un golpe, fue un roce suave, como si algo se moviera debajo de la tierra, desplazando pequeñas cantidades de suelo. Un sonido seco, breve, que se detuvo apenas enfoqué la linterna directamente sobre la hendidura. Enderecé la espalda de inmediato. El sonido no se repitió. Miré alrededor. El resto del cementerio seguía inmóvil. No había nadie más en los pasillos, ninguna sombra en movimiento, ningún otro ruido que acompañara ese primero. Pensé en animales otra vez, en raíces, en asentamientos del terreno. Todo era posible. Y sin embargo, la regla volvió a mi cabeza sin que yo la llamara. No intentes cerrarla. No hice nada. Apagué la linterna un segundo, respiré hondo y volví a encenderla. La tumba seguía igual. No había cambiado. No se había abierto más. Tampoco se había cerrado. Anoté mentalmente el lugar y me alejé. Seguí caminando, esta vez sin desviarme de los senderos principales. El sonido no volvió a desaparecer. Llegué a la zona de nichos más nuevos. Revisé cerraduras. Miré el perímetro desde adentro. Todo estaba en orden. Cuando regresé a la caseta, revisé el reloj. Habían pasado 15 minutos más de lo habitual. Me senté y abrí el cuaderno de registros. Escribí: 215 tumba con tierra removida en sector antiguo. Sin intervención. No expliqué por qué. Cerré el cuaderno y me quedé escuchando. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero ahora no era exactamente el mismo. No porque hubiera cambiado algo externo, sino porque yo ya estaba atento a cosas que antes habría ignorado. Un rato después, mientras tomaba un sorbo de agua, escuché algo más. No vino de afuera, vino de cerca. Un sonido leve, apagado, como una vibración breve. Pensé que podía ser la radio, pero estaba apagada. Pensé en el refrigerador pequeño de la caseta, pero estaba desenchufado. Me quedé inmóvil. El sonido volvió a escucharse, esta vez más claro. No era un golpe, era más parecido a una exhalación contenida. Provenía del exterior, pero no podía ubicarlo con precisión. Me acerqué a la puerta y la abrí apenas. El aire nocturno entró sin resistencia. El cementerio seguía vacío, los pasillos iluminados, las sombras quietas. Entonces lo escuché de nuevo. Fue apenas un murmullo, no una palabra completa, pero su ritmo era el de una voz humana intentando formar un sonido. Cerré la puerta con cuidado. Mi nombre no fue pronunciado. No todavía. Pero la segunda regla se impuso en mi mente con una claridad inesperada. No respondas, ni siquiera en voz baja. Me quedé quieto, respirando despacio, esperando que el sonido se repitiera. No ocurrió. Pasaron varios segundos. Luego, un minuto entero. Nada. Volví a sentarme. No sentí alivio. Sentí algo más parecido a una confirmación. Las reglas no eran advertencias exageradas para casos improbables. Eran instrucciones precisas para situaciones concretas. No evitaban que algo ocurriera. Evitaban que yo interviniera. Esa idea se fue formando sin dramatismo. Simplemente encajó, como una pieza que encuentra su lugar. Miré la carpeta otra vez, cerrada sobre la mesa. No la abrí. Ya no hacía falta. Afuera, el cementerio seguía igual. No había cambios visibles. No había señales de peligro inmediato. La noche continuaba con su ritmo lento, casi administrativo. Y sin embargo,
Ya no era solo un lugar que yo vigilaba, era un sistema que funcionaba independientemente de mí. Las reglas no estaban ahí para protegerme de algo externo. Estaban ahí para asegurar que nada cambiara si yo hacía exactamente lo que me correspondía. Y por primera vez desde que había empezado el turno, entendí que cumplirlas no significaba estar a salvo, significaba mantenerse en el estado correcto. La noche avanzó sin que volviera a escuchar ruidos desde la tierra. Aún así, no logré recuperar la sensación inicial de rutina. Cada recorrido se volvió más lento, no porque buscara algo en particular, sino porque ahora sabía que algunas cosas podían estar ahí sin anunciarse. Salí de la caseta poco antes de las 3. El aire estaba más frío, no de golpe, sino de manera progresiva, como si el cementerio ajustara su temperatura a medida que la noche se asentaba. Caminé por la calle central, linterna en bajo, iluminando solo lo necesario. Las sombras seguían donde debían estar. Las tumbas no habían cambiado de lugar, nada parecía alterado. Fue en el cruce con uno de los senderos laterales cuando la vi. No apareció de repente, ya estaba ahí cuando levanté la vista. Una persona de pie, inmóvil, frente a una tumba. Estaba a varios metros de distancia, lo suficiente como para no distinguir el rostro con claridad. Vestía de negro, ropa sencilla, sin detalles llamativos. No llevaba bolso ni flores. No parecía alguien que se hubiera colado de apuro. Su postura era recta, contenida, como si llevara tiempo allí. Me detuve. El reglamento general del cementerio es claro. Después del cierre no puede haber visitantes, no excepciones, no permisos especiales. Si alguien queda adentro por error, se lo acompaña a la salida. Si alguien entra sin autorización, se avisa y se procede según protocolo. Di un paso hacia adelante. Entonces recordé la tercera regla. Si ves a alguien de luto después del cierre, no preguntes a quién visita. No decía que no debiera acercarme, no decía que debía retirarlo. Solo especificaba una cosa: no hacer esa pregunta. Me quedé donde estaba. Apunté la linterna hacia el suelo, no hacia la persona. No quería iluminarla directamente, no por miedo, sino por prudencia. La luz frontal tiende a provocar reacciones innecesarias. «Buenas noches», dije con tono neutro. La persona no se movió, no giró la cabeza, no respondió. Esperé. El silencio se mantuvo intacto. No había respiración audible, ni movimientos sutiles. La figura seguía orientada hacia la tumba, como si yo no estuviera allí. Pensé en preguntar si necesitaba ayuda. Pensé en pedirle que se retirara. Pensé en seguir el protocolo habitual. No lo hice. La regla no decía nada sobre hablar en general, pero algo en la situación me indicó que cualquier intento de interacción directa sería un error. No sabía por qué. Simplemente lo asumí. Me acerqué 2 pasos más, despacio, sin cruzar la línea imaginaria que separa el pasillo de las tumbas. Desde ahí pude ver mejor la escena. La tumba frente a la cual estaba la persona no tenía flores recientes, no tenía velas encendidas. La lápida estaba limpia, sin signos de visita reciente. El nombre grabado no me resultó familiar, pero tampoco lo memoricé. La persona inclinó apenas la cabeza, como si estuviera leyendo o recordando algo. El gesto fue mínimo, casi imperceptible. No había prisa en su postura, tampoco había urgencia. No parecía alguien que se hubiera quedado encerrado por accidente. Parecía alguien que sabía exactamente a qué hora debía estar allí. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para las 3. Pensé en el hombre que me había entregado el turno, en cómo había hablado de las reglas, en el tono con el que había dicho que no improvisara. La persona de negro no se movía. Decidí no intervenir. Anoté mentalmente el lugar, como había hecho con la tumba anterior, y retrocedí un paso.
No me dio la espalda, no reaccionó. Simplemente permaneció allí, fija, ajena a mi presencia. Seguí mi recorrido por otro pasillo, evitando pasar demasiado cerca. No quería perderla de vista por completo, pero tampoco quería llamar su atención. Mientras avanzaba, tuve una sensación extraña. El cementerio ya no se sentía vacío. No había multitudes, no había actividad evidente, pero la idea de que yo fuera el único allí ya no encajaba. Era como si el espacio estuviera siendo utilizado de otra manera, en un horario distinto al que yo conocía. En la zona de nichos más nuevos, escuché pasos, no detrás de mí, a un costado, amortiguados por la grava. Me detuve otra vez y escuché con atención. Los pasos no se acercaban, tampoco se alejaban. Se desplazaban paralelos al sendero, manteniendo una distancia constante. No vi a nadie. La linterna no reveló movimiento alguno, solo sombras proyectadas por los árboles. Seguí caminando. Cuando volví a mirar hacia el sendero lateral, la persona de negro ya no estaba. El espacio frente a la tumba estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. No había huellas visibles en la grava, no había marcas nuevas en el suelo. Me acerqué un poco más sin llegar a la lápida. El lugar se veía normal. No sentí alivio. Sentí algo más parecido a una confirmación silenciosa. La presencia no había sido un error ni una excepción. Había sido parte del funcionamiento normal del lugar durante la noche. Regresé a la caseta y anoté en el cuaderno: 3 horas visitante no autorizado en sector antiguo. No interacción, sin incidente. No aclaré más. Me senté y dejé la linterna sobre la mesa. La radio seguía apagada. No había mensajes. Afuera, el viento había cambiado levemente de dirección, moviendo las ramas de forma irregular. Me di cuenta de que estaba esperando ver a alguien más. No ocurrió. El resto de la hora transcurrió sin novedades visibles. No hubo ruidos desde la tierra. No escuché mi nombre. No vi luces moviéndose sin viento. Nada que pudiera marcar como un evento claro. Y aún así, el cementerio ya no era el mismo lugar que al inicio del turno. No porque algo se hubiera roto, sino porque había empezado a funcionar con una lógica propia, independiente de la mía. La persona de negro había estado fuera de lugar solo si se miraba desde el horario diurno. Desde la noche, desde ese punto exacto del turno, había encajado demasiado bien. Entendí entonces que las reglas no estaban hechas para casos excepcionales. Estaban hechas para describir una normalidad distinta, una que solo se activaba cuando el cementerio quedaba oficialmente cerrado, pero no realmente vacío. A partir de las 3, el tiempo empezó a sentirse distinto. No más lento ni más rápido, sino rígido, como si cada minuto ocupara exactamente el espacio que debía y no aceptara variaciones. Miré el reloj varias veces sin darme cuenta. Siempre avanzaba con normalidad. El problema no era el tiempo, era la forma en que el lugar lo sostenía. Salí para otra ronda cuando la aguja marcó las 4 menos cuarto. El aire estaba quieto, no había viento perceptible. Las ramas de los árboles permanecían inmóviles y las hojas en el suelo no se desplazaban. Caminé por la calle que bordea el sector antiguo, donde algunas tumbas tenían velas dejadas por familiares durante el día. La mayoría estaban apagadas, cubiertas con pequeños vasos de vidrio para protegerlas. Fue ahí cuando noté el primer movimiento. Una de las llamas, apagada hacía horas, se inclinó levemente hacia un costado. Me detuve. No fue un parpadeo producto de una corriente. Fue un desplazamiento lento, deliberado, como si alguien hubiera soplado muy suavemente desde un punto concreto. La llama no se apagó, solo se movió. Miré alrededor. El aire seguía inmóvil, los árboles no reaccionaban, mi ropa no se movía. No había explicación ambiental.
Otra vela, unos metros más adelante, hizo lo mismo. Luego, una tercera. No todas a la vez, una después de otra, en distintos puntos del sector. Recordé la cuarta regla sin necesidad de abrir la carpeta. Si las velas se mueven sin viento, aléjate despacio, pero no salgas del cementerio. No decía que fuera peligro inmediato, no decía que hubiera que correr. Indicaba dos cosas precisas: alejarse y permanecer dentro. Respiré hondo y empecé a retroceder. No di la espalda a las tumbas, no aceleré el paso. Caminé hacia atrás unos metros, con cuidado de no tropezar. Las velas siguieron moviéndose mientras me alejaba, pero no se intensificaron, no se apagaron, no se acercaron. Simplemente respondían a mi posición. Cuando llegué a la calle principal, las llamas se estabilizaron. Volvieron a quedar quietas, como si nunca se hubieran movido. Me quedé ahí, observando. El resto del cementerio permanecía igual. No había figuras nuevas, no había ruidos desde la tierra. Nada visible se había alterado. Y sin embargo, algo había ocurrido. No un evento, sino una reacción. No era la primera vez que pensaba en eso durante la noche, pero fue la primera vez que lo entendí con claridad. El lugar no reaccionaba a que yo estuviera ahí. Reaccionaba a lo que hacía. Volví a la caseta sin apuro. Cerré la puerta detrás de mí y me senté. No anoté nada en el cuaderno. No porque no fuera relevante, sino porque no sabía cómo registrarlo sin alterar su naturaleza. Velas se movieron, no decía nada. Velas reaccionaron, decía demasiado. Me quedé escuchando. El silencio seguía siendo el mismo, pero ahora podía distinguir capas, no sonidos claros, sino diferencias en la ausencia de ellos. El cementerio no estaba dormido, estaba atento. Pensé en irme, no como una acción impulsiva, sino como una posibilidad lógica. El turno podía terminar mal, podía excusarme, podía decir que me sentía mal. Nadie iba a verificar de inmediato. La salida estaba a pocos minutos. El portón de servicio abría sin problema. La idea apareció con naturalidad y se detuvo sola. La cuarta regla no decía no salgas ahora, decía no salgas del cementerio. No especificaba momento ni duración, era una instrucción absoluta. Eso fue lo que me incomodó. No se trataba de evitar un peligro puntual, se trataba de no cruzar un límite bajo ninguna circunstancia, incluso cuando la reacción lógica sería hacerlo. Me levanté y abrí el cajón para mirar la lista otra vez. Las reglas no estaban escritas en tono de advertencia, no había signos de urgencia, no había palabras como peligro, muerte o amenaza. Eran directas, impersonales, como normas de funcionamiento. Volví a guardarlas. Salí otra vez, esta vez hacia el perímetro sur. El muro seguía intacto. La malla superior no mostraba cambios. Desde ahí podía ver parte de la ciudad a lo lejos, luces pequeñas y constantes. Todo parecía normal fuera del cementerio. Demasiado normal. La separación era clara. Dentro, el espacio estaba contenido, limitado, organizado. Fuera, la noche seguía siendo simplemente noche. No había señales de que lo que ocurría dentro tuviera efecto más allá del muro. Eso me hizo pensar en algo que no había considerado antes. El cementerio no necesitaba expandirse, no necesitaba salir, funcionaba completo dentro de sus propios límites. Regresé por el mismo camino y volví a pasar cerca del sector de las velas. Esta vez no se movieron, permanecieron quietas, como si ya hubieran obtenido la información que necesitaban. Me di cuenta de que estaba midiendo mis pasos, no por miedo, sino por adaptación. Ya no caminaba como alguien que patrulla un lugar, caminaba como alguien que está siendo evaluado. A las 4 en punto, el reloj emitió el pitido suave que marcaba la hora. Me sobresalté más de lo que esperaba.
El sonido rompió una tensión que no sabía que estaba acumulando. Anoté la hora en el cuaderno. 4 de la mañana sin novedad. La frase ya no significaba lo mismo que al inicio del turno. Me senté y apoyé los codos sobre la mesa. Pensé en las otras reglas, en las que todavía no se habían manifestado. Pensé en la última, la que no había querido analizar demasiado. La dejé de lado. No era el momento. Lo que sí era el momento de entender era esto. El cementerio no era pasivo. No esperaba que algo ocurriera para reaccionar. Respondía de forma inmediata a ciertos comportamientos, ignorando otros por completo. La presencia humana no era un factor en sí mismo, lo era la intención. Si alguien entraba a visitar de noche, no era expulsado. Si alguien caminaba sin interferir, no pasaba nada. Pero si alguien intentaba modificar, corregir o interrumpir lo que estaba ocurriendo, el lugar respondía. No con violencia, con ajustes. Miré la puerta de la caseta. Pensé otra vez en salir, en cruzar el portón y dejar todo atrás. La idea volvió a aparecer más insistente que antes. No como una huida, sino como una comprobación. Quería saber qué pasaría si desobedecía una regla de forma directa. Y sin embargo, no lo hice. No porque tuviera miedo de una consecuencia inmediata, sino porque algo en mí entendía que salir no iba a resolver nada. Iba a romper una coherencia que todavía se sostenía. La realidad dentro del cementerio se estaba volviendo rígida, pero estable. Todo tenía su lugar, su momento, su reacción prevista. Cruzar el límite sería introducir una variable que no estaba contemplada. Y eso, intuía, no estaba permitido. El turno siguió avanzando. No hubo más movimientos en las velas. No vi visitantes nuevos. No escuché ruidos desde la tierra. El lugar parecía haber vuelto a un estado de equilibrio. Pero ya no podía pensar en el cementerio como un espacio vigilado. Era una instancia, una que observaba sin mirar, reaccionaba sin moverse y establecía reglas que no necesitaban explicación para ser efectivas. Cuando me senté otra vez frente a la mesa, con la linterna apagada y las luces fijas de la caseta, tuve la certeza de que ya no estaba decidiendo cómo hacer mi trabajo. Solo estaba eligiendo si seguiría funcionando dentro de lo que el lugar consideraba correcto. Y por primera vez desde que había empezado el turno, me pregunté no qué pasaría si rompía una regla, sino porque nadie en ningún momento había sugerido que irse fuera una opción válida. El cielo empezó a tan aclararse apenas después de las 5. No era amanecer todavía, pero la oscuridad perdía densidad. Las sombras ya no eran tan profundas. El cementerio entraba en ese tramo ambiguo de la noche donde nada cambia de inmediato, pero todo se prepara para hacerlo. Salí para la última ronda antes del cierre del turno. No lo hice por rutina, lo hice porque necesitaba caminar. Estar sentado en la caseta se había vuelto incómodo, como si el espacio se hubiera reducido sin moverse. Afuera, al menos, podía medir distancias, ver límites. Caminé hacia el sector antiguo otra vez, no porque hubiera pasado algo nuevo allí, sino porque era el único lugar que no había terminado de entender. De día, ese sector siempre parecía más desordenado. De noche, en cambio, todo estaba exactamente donde debía estar. Las tumbas no estaban alineadas, pero el conjunto tenía una lógica propia, difícil de describir. Avancé despacio, linterna en bajo. No escuché ruidos desde la tierra, no vi visitantes. Las velas permanecían inmóviles. El cementerio estaba en un estado de calma que ya no me tranquilizaba. Era una calma sostenida, no natural. Llegué a una fila de lápidas que no recordaba haber recorrido antes. No era extraño. El lugar es grande, pero aún así tuve la sensación de estar entrando en un tramo que no formaba parte del circuito habitual.
Las lápidas eran más simples, sin adornos, sin fotografías, solo nombres y fechas grabados con una tipografía uniforme. Me detuve frente a una. Leí el nombre, seguí caminando. Nada llamaba la atención. Hasta que leí el siguiente, me detuve sin darme cuenta. La linterna apuntaba directo al centro de la lápida. No tuve que acercarme para leerlo. El nombre estaba grabado con claridad, sin desgaste. Era el mío. No una coincidencia parcial, no un apellido compartido. Mi nombre completo, tal como figuraba en mi documento, sin errores, sin iniciales. Sentí una presión seca en el pecho, breve, contenida. No fue pánico, fue reconocimiento. Bajé un poco la linterna para asegurarme de que no estaba leyendo mal. Volví a subirla. El nombre seguía ahí. Miré alrededor. El resto del sector estaba quieto. No había movimiento. No había cambios visibles. El cementerio no reaccionó a mi detención. No hizo nada para enfatizar el momento. Eso lo volvió más contundente. Me acerqué un paso. Debajo del nombre no había fecha de nacimiento ni de muerte. El espacio estaba en blanco. La superficie lisa, como si nunca hubiera sido completada. Había, en cambio, una línea más abajo, no grabada como el nombre, sino añadida de forma más discreta. Una frase corta: turno nocturno. Nada más. No había símbolo religioso, no había dedicatoria, no había señal de que alguien hubiera visitado ese lugar. La tumba no tenía flores ni velas. La tierra alrededor estaba intacta, sin hendiduras, sin marcas recientes. Me quedé mirando la lápida durante varios segundos. No sentí miedo inmediato. Sentí algo más difícil de definir. Una corrección, como si una información pendiente se hubiera colocado en su lugar correcto. La quinta regla apareció en mi mente sin esfuerzo. Si al final de tu turno ves tu nombre en una lápida, no lo informes a nadie y regresa al siguiente turno. No decía que eso pudiera pasar. Lo daba por hecho. No decía si alguna vez. Decía si al final de tu turno. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para que terminara oficialmente la guardia. No me pregunté cómo había llegado esa lápida ahí. No pensé en vandalismo ni en errores administrativos. Ninguna de esas explicaciones tenía espacio en ese momento. No porque fueran imposibles, sino porque no explicaban la ausencia de fechas, ni la frase añadida, ni el hecho de que nadie me hubiera hablado de ese sector antes. Di un paso atrás. La lápida no cambió, no desapareció, no se alteró, no reaccionó a mi distancia. No era un truco dependiente de mi proximidad. Estaba ahí porque correspondía. Pensé en el hombre que me había entregado el turno, en cómo había dicho que el nombre no importaba, en cómo había hablado de las reglas como algo que se deja, no que se impone. Pensé en la persona de negro, en las velas, en la tierra removida. Todo encajaba sin necesidad de forzar nada. No había entrado a un lugar con reglas extrañas. Había entrado a un sistema que ya me contemplaba. Volví a la caseta caminando despacio. No corrí. No miré atrás. No sentí que algo me siguiera. El cementerio no necesitaba apurarme. El tiempo seguía avanzando como siempre. Me senté frente a la mesa y abrí el cuaderno de registros. La última anotación decía 4 horas sin novedad. Agregué una línea más, sin pensarlo demasiado. 5 veintenas de recorrido final realizado. Nada más. No escribí sobre la lápida. No escribí sobre el nombre. No escribí sobre la frase. Cerré el cuaderno. Me quedé sentado mirando la pared, dejando que la idea terminara de asentarse. No era una revelación dramática. No venía acompañada de recuerdos reprimidos ni de imágenes nuevas. Era una comprensión gradual. Las reglas no existían para proteger a los vivos de los muertos.
Existían para proteger una continuidad. Yo no había sido asignado al cementerio por casualidad. No había llegado como un observador externo. Desde el momento en que acepté el turno, desde antes incluso, ya formaba parte de ese funcionamiento nocturno. No sabía cuándo había muerto, no sabía cómo. Tal vez no importaba. La ausencia de fechas en la lápida sugería que ese dato no era relevante para el rol que cumplía. Lo único que importaba era el turno. Miré la carpeta de las reglas una vez más. No la abrí. Ya no hacía falta leerlas. No eran advertencias futuras. Eran descripciones de un estado que yo estaba atravesando correctamente. Pensé en romper una. No por rebeldía, sino por comprobación. Pensé en decir mi nombre en voz alta. Pensé en salir por el portón. Pensé en tocar la lápida. No hice nada de eso. No porque temiera una consecuencia inmediata, sino porque entendí que hacerlo no cambiaría el resultado. Solo alteraría la forma en que lo recordaría. El reloj marcó las 6:05. La luz del cielo era ahora suficiente para distinguir los colores reales del lugar. El cementerio empezaba a parecerse a su versión diurna, pero yo sabía que esa transición no me incluía del todo. Cuando guardé las llaves en el cajón y me puse la chaqueta, no sentí alivio. Sentí una continuidad intacta, como si el turno no estuviera terminando, sino simplemente pausándose. Antes de salir, miré una última vez hacia el sector antiguo, sabiendo exactamente dónde estaba la lápida, aunque no pudiera verla desde ahí. No me despedí. No había nada de qué despedirse. El cementerio había confirmado lo que yo era dentro de su estructura, y las reglas, ahora lo entendía con claridad, no estaban escritas para evitar el final. Estaban escritas para que el final no interrumpiera el turno. No me fui cuando terminó el turno. Eso fue lo primero que entendí al intentar reconstruir la mañana. No hubo un momento claro de salida, ni una imagen precisa del portón abriéndose, ni del camino de regreso. Cuando traté de recordarlo más tarde, todo lo que encontré fue un espacio en blanco, limpio, sin resistencia, como si nunca hubiera existido nada ahí para ser recordado. No me alarmó. La falta de recuerdos no llegó como una revelación brusca. Fue más bien una constatación tranquila, casi administrativa. Me di cuenta de que no podía ubicar con exactitud dónde dormía, ni cómo era el trayecto desde el cementerio hasta cualquier otro lugar. Sabía que debía existir, pero no tenía forma de acceder a ello sin esfuerzo, y el esfuerzo no producía resultados. Lo intenté igual. Pensé en una casa, en una habitación, en objetos personales, en un pasado fuera del turno. Todo aparecía fragmentado, incompleto, como imágenes mal archivadas. No había escenas continuas, no había emociones asociadas, solo datos sueltos sin peso. En cambio, el cementerio era nítido. Podía recordar cada pasillo, cada luz, cada regla sin necesidad de leerla. El orden interno del lugar no requería memoria, estaba siempre presente, no como un pensamiento, sino como una condición. Ahí fue cuando la idea terminó de formarse, no como una conclusión lógica, sino como algo que siempre había estado implícito. Los cuidadores no llegan al cementerio después de morir. Llegan porque ya no están completamente vivos. Las reglas no existen para proteger el lugar de los muertos ni a los vivos de lo que ocurre durante la noche. Existen para mantener estable algo que, sin ellas, se desharía. El turno no es un trabajo, es un estado. Recordé al hombre que me entregó las llaves, su manera de hablar, directa, sin nombres. Recordé cómo había dicho que las reglas no las mandaba nadie, que simplemente se dejaban. Recordé que nunca había mencionado qué hacía después de irse. No se iba, solo cambiaba de fase. Pensé en las voces que nunca escuché durante la noche, en la ausencia de contacto con otros cuidadores,
en la falta de referencias a supervisión real. No había jerarquía visible, ni control externo, ni consecuencias administrativas, porque no hacía falta. El sistema se sostenía solo. Las reglas cumplían una función precisa: mantener la conciencia en un punto estable, evitar que los recuerdos que no encajaban aparecieran al mismo tiempo, evitar que la mente intentara reorganizar lo que ya no podía organizarse. Romper una regla no implicaba castigo inmediato, implicaba recordar. Y recordar, entendí entonces, era lo único verdaderamente peligroso. No el cementerio, no las tumbas, no los visitantes fuera de horario, no la tierra moviéndose. Todo eso era parte del entorno funcional. El verdadero riesgo era traer de vuelta una secuencia completa. El momento de la muerte, la transición, el quiebre. Por eso nadie explicaba nada. Por eso las reglas no advertían consecuencias. Por eso no se debía preguntar. Me senté en la caseta, con la luz de la mañana filtrándose por la ventana, y dejé que esa comprensión se asentara sin resistencia. No sentí angustia, no sentí pérdida. Lo que sentí fue coherencia. Mi identidad fuera del turno no estaba ausente. Simplemente no era necesaria. Miré el cuaderno de registros. Las anotaciones eran claras, ordenadas, continuas. No había marcas de interrupción. El turno había concluido correctamente. Cerré el cuaderno y lo dejé donde siempre. Pensé en informarlo de la lápida. Pensé en llamar a alguien. Pensé en salir del perímetro y no volver. Todas esas opciones pasaron por mi cabeza con la misma intensidad que una instrucción descartada. No porque estuvieran prohibidas, sino porque no tenían sentido dentro de la estructura que ahora entendía. El cementerio no necesitaba ser vigilado para evitar desórdenes. Necesitaba continuidad. Necesitaba que alguien estuviera presente durante la noche para que las transiciones ocurrieran sin fricción. Ese alguien no podía ser completamente consciente de lo que era, ni completamente ajeno. Por eso el rol se transmitía sin nombres, sin despedidas, sin explicaciones. Por eso las reglas se heredaban. Por eso nadie preguntaba cuándo terminaba realmente el trabajo. Cuando guardé las llaves y me puse la chaqueta, no sentí que estuviera abandonando el lugar. Sentí que lo estaba dejando en pausa, como si al cerrar la puerta de la caseta no me fuera, sino que simplemente suspendiera mi presencia hasta que volviera a ser necesaria. El portón de servicio seguía ahí. No lo crucé. No hizo falta. La noche siguiente regresé a la hora exacta. Entré por la misma puerta, con el mismo paso medido. La caseta estaba ordenada. La carpeta con las reglas seguía en el cajón. El cuaderno de registros tenía una línea nueva, escrita con una letra que reconocí sin sorpresa. No decía mi nombre, decía: turno nocturno iniciado. Afuera, el cementerio estaba tranquilo, las tumbas en su lugar, las velas apagadas, la tierra inmóvil. Todo funcionaba como debía. Tomé la linterna, me ajusté la chaqueta y salí a hacer la primera ronda. El lugar no reaccionó a mi presencia. No necesitaba hacerlo. La orden estaba restablecida. Y mientras yo cumpliera el turno sin alterar lo que no debía ser alterado, el cementerio seguiría siendo lo que siempre había sido durante la noche. Un espacio estable. Un sistema cerrado. Un lugar donde nada se pierde, siempre que nada intente cambiar.